Bienvenidos de nuevo al Bolígrafo Rojo. ¿Qué fecha estamos hoy? Domingo 29 de noviembre del 2020. Este programa, como ustedes saben, es pregrabado porque no lo puedo hacer en vivo porque se transmite los días domingos a las 9:30. Entonces, en el tramo de entre el programa En la Mira y el Bolígrafo Rojo no podría yo, en el corte comercial, cambiar toda la escenografía para estar en el Bolígrafo Rojo. Entonces, por eso siempre lo hacemos pregrabado. Este programa ustedes lo van a ver en sus pantallas ya para el mes de diciembre, el 6 de diciembre, justo para las fiestas de Quito. Qué coincidencia, 6 de diciembre. Estamos pregrabando el programa. Y hoy me encuentro con unos invitados especiales a quien ya los voy a nombrar, pero antes, como siempre, nombro al auspiciante desde que empezó este programa, Cervecería Tierrita, hoy con una cerveza sin alcohol, porque por la ley de comunicación no podemos mostrar alcohol en televisión abierta, por protección al menor. Como siempre lo digo, sigan en las redes sociales al programa. En YouTube está como El Bolígrafo Rojo, en Instagram también como El Bolígrafo Rojo ZTV, El Bolígrafo Rojo ZTV, Saracay TV, y en Facebook también como El Bolígrafo Rojo. Y todos los programas que quieran volver a ver, si es que les gustó, les llamó algo la atención, los vuelven a buscar en YouTube y ahí los van a ver todos los programas. Como es el caso de ahora, estoy como primera vez estoy con el binomio presidencial, porque he tenido aquí a candidatos de la presidencia, pero ahora estoy con ambos, con el presidente y el vicepresidente. Entonces doy la bienvenida a los personajes. Ellos son Lucio Gutiérrez y David Norero, candidatos a la presidencia de la República y vicepresidencia por el partido Sociedad Patriótica. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Realmente muy a gusto de saludar al noble pueblo de Santo Domingo de los Áchilas, que siempre ha apoyado a la lista 3, al Partido Sociedad Patriótica, PSP, que como ustedes saben significa para servir al pueblo. Y hoy, como usted ya lo manifestó, realmente muy contento de contar con mi binomio, un joven, un brillante jurisconsulto guayaquileño, el abogado David Norero, con lo cual pues todos los jóvenes del país están representados realmente. Y vamos con los jóvenes a hacer muchísimas cosas en nuestro próximo gobierno. Vamos a servir la cervecita para empezar el diálogo. Así, muchísimas gracias. Para empezar a... La Tierrita. Cerveza sin alcohol. Santo Domingo, qué bien. Es un emprendimiento que luego hablaremos, pues nosotros vamos a impulsar, vamos a apoyar. Hay una curiosidad, y usted es la primera persona que está como segunda vez aquí en el Bolígrafo Rojo, porque desde que empecé el programa, en enero, usted fue la tercera persona que invité al programa, y usted es la primera persona que se vuelve a repetir, está de nuevo en el programa, ahora con su binomio, David Norero, guayaquileño. Muchísimas gracias por la entrevista, muy amables de estar aquí, de escucharnos, sobre todo para podernos expresar, dar nuestra propuesta, y siempre interesado también en responder todas las preguntas que ustedes puedan hacer. ¿Cómo se hace este binomio? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo llegan a Bueno, hay una relación del presidente con mi padre, estuvimos dialogando, estábamos conversando en la casa, y se da la propuesta efectivamente de que sea alguien joven, de que pueda estar en las líneas, porque el presidente necesitaba realmente esa parte, no solamente como un emblema, sino como una acción para poder ir transformando en territorio, visitando todo el país, sobre todo viendo las necesidades. Entonces, en esas conversaciones, obviamente se mostró mi hoja de vida y gratamente el presidente dijo, déjame revisarlo, ¿no? Yo imagino que esto también se lo hace como una especie de complemento, porque usted de la sierra ya mayor, usted también más joven, y de la costa guayaquileña, entonces como para equiparar. Te soy sincero, no se vio algo así, más bien el presidente quiere plantear algunas reformas constitucionales, quiere plantear alguna consulta, una mega consulta popular, y al saber que era abogado y que soy abogado en mención en Derecho Público, tengo un diplomado en Derechos Fundamentales, una especialidad en Sistema Jurídico de Protección a los Derechos Humanos,
un máster en Derecho Constitucional, un diplomado en Litigación Oral Penal y un máster iberoamericano en Políticas Anticorrupción, fue más bien lo que motivó. Nunca vimos que era un tema de sierra, costa, a más, porque inclusive el presidente, más bien el presidente es un amazónico, ¿no? Entonces, siempre se vio en cómo poder fusionar un binomio que realmente pueda estar en territorio, pueda saber temas legales, porque todas las ideas tienen que estar aterrizadas en lo jurídico. Entonces, más bien yo vi ese sentimiento por parte del presidente. Y ahora en estos recorridos que andan haciendo, ahora aquí en Santo Domingo están juntos, pero están, me imagino, están todo el tiempo juntos. ¿Coincide que ahora en Santo Domingo están así o planifican sí estar de aquí hasta febrero? No, todo el tiempo juntos. El presidente se recuperó él primero del COVID y hizo todo el recorrido que estaba en el país. Cuando yo también me recuperé, ya estuve bien de salud, con todos los exámenes bien, nos encontramos en la provincia del Oro. De la provincia del Oro fuimos hasta la provincia de Loja y recorrimos toda la Amazonía hasta llegar a Pichincha. Hemos estado todo ese recorrido entonces, juntos. ¿En todo el recorrido están juntos? Todo el tiempo están juntos. Todo el tiempo. ¿En qué momento o cuándo es que usted, presidente, decide vincularlo a él, a su binomio? ¿En qué momento? O sea, ¿en julio, en mayo? ¿En qué momento dijo voy a ir con él? Estábamos analizando algunas alternativas y justamente como yo le había dicho al pueblo ecuatoriano, si yo llego a ser presidente con el apoyo de ustedes, no seré pues un presidente florero, sino un presidente que va a hacer un cambio en el Ecuador, un giro de 180 grados, porque lamentablemente estamos patas arriba, como decimos en el argot popular, la cabeza en el suelo y los pies para arriba, y tenemos pues que darle la vuelta, el giro, para que pisemos firmes en la tierra y la cabeza puede estar erguida mirando con mucha fe, con mucha esperanza en un cambio positivo, mirando hacia el horizonte. Y una de las decisiones importantes, como ya lo dijo David, es convocar a una mega consulta popular. Entonces necesito un abogado. ¿Y en eso de la consulta popular qué preguntas se plantean? Sí. Van a estar en la consulta. Y además de que es un abogado, obviamente los jóvenes a ratos son muy utilizados, muy manipulados. Vemos muchos jóvenes en las campañas, pero con las banderas, no bandereando. Vemos a muchos jóvenes en las camionetas gritando, porque obviamente se aprovecha mucho de la juventud, pero difícilmente los jóvenes están en la solución de los problemas. Nosotros pues quisimos dar esos pasos adelante y no solamente tener a los jóvenes para que nos acompañen en la campaña, no solamente para que sean una estadística y sean parte del problema, sino para que los jóvenes sean parte de la solución real a los problemas. ¿Y quién mejor que un joven que solucione los problemas que actualmente tiene la juventud? El mundo va cambiando vertiginosamente. Los cambios que en el inicio de nuestra humanidad se producían cada 10.000 años, luego cada 5.000 años, luego cada 1.000 años. Ahora pues los cambios prácticamente son a veces en el mismo día, cada hora, cada corto tiempo. Y los jóvenes pues justamente quieren soluciones inmediatas, quieren respuestas para allá, no para mañana, sino para ahora mismo, y si es posible para ayer. Entonces, todo eso pues influyó para que ya, pero preguntaba, ¿qué es lo que va a ir en la consulta? ¿Ustedes plantean hacer una consulta popular? Sí, vamos a convocarle al pueblo a una mega consulta popular para, a través de un referéndum, tener una nueva constitución de la República en donde coloquemos nuevamente el nombre de Dios en la Constitución, en donde regresemos a las tres funciones o tres poderes del Estado, como tienen las democracias maduras en el mundo. Poner Dios en el principio de la Constitución, ¿y eso en qué ayuda? Así es. ¿Qué poner Dios? La mayoría de los ecuatorianos somos creyentes, somos cristianos, unos católicos, otros evangélicos. Y nosotros pues estamos convencidos de que por haber apartarnos de Dios, también es la situación terrible, catastrófica de crisis de valores por la que está atravesando el Ecuador. Porque una persona formada en valores es un ciudadano que sale al sector público o privado a servir, no a robar. Entonces, dentro de nuestra transformación, necesitamos tener el nombre de Dios en la Constitución para que desde ahí también pues Dios no solamente nos bendiga, sino nos dé sabiduría. Yo voy a invocar a Dios, he invocado sabiduría
para gobernar adecuadamente a mi pueblo, para mejorar los logros que tuvimos en nuestro primer gobierno, que son los mejores de toda la historia del Ecuador. No hay gobierno que tenga mejores logros sociales y económicos que el gobierno de Lucio Gutiérrez, que el gobierno de Sociedad Patriótica. Y eso pues Así obviamente estuvo, lo podemos... lo que usted siempre dice, estuvo la economía del país creció al 8.9%, ¿es? Exactamente, ¿Me recuerda? 8.82%. 8.82. Que no solamente es el crecimiento más alto de toda la historia del Ecuador, de lo que yo he podido investigar es el crecimiento más alto de toda América y el segundo crecimiento más alto del mundo. Al menos en ese año 2004, cuando la economía ecuatoriana creció cerca del 9%, el único país que crecía más que el Ecuador era la China. Nosotros éramos pues el segundo país en el mundo que crecíamos más que otros países en nuestro planeta. Entonces convocaremos a la mega consulta popular, colocaremos el nombre de Dios en la Constitución, volveremos a los 3 poderes del Estado, vamos a hacer una profunda reforma, vamos a reducir drásticamente el número de asambleístas, serán menos de 60 asambleístas, eso es lo que pide el pueblo ecuatoriano y nosotros pues obviamente escuchando ese clamor ciudadano vamos a cumplir esa aspiración del pueblo ecuatoriano. También como estamos en crisis y como yo les decía en mi primer gobierno, cuando me hice cargo de un país en crisis, el presidente anterior no pagó al sector público alrededor de 730 millones de dólares. No se había pagado a los municipios y prefecturas hasta 2 meses. Pero Gustavo Noboa cuando se fue dijo, no dejé la mesa servida. No él mismo lo decía de manera pública, no voy a dejar la mesa servida. Y no dejó la mesa servida. Era una situación crítica. Se debían 2 meses de salarios a Fuerzas Armadas, a Policía Nacional, a los municipios, a las prefecturas, trabajadores de la salud, maestros, federaciones deportivas. No se había pagado por los servicios de la deuda. Una situación crítica. Así es como yo me hice cargo. Estaba comprometido más del 10% de mi presupuesto. El presupuesto en el año 2003 era de 6.400 millones de dólares y 730 ya estaban comprometidos antes de que yo me haga cargo. Una situación muy dura, muy difícil, asumir no solamente 12 meses, sino 14 meses. Bueno, la situación no es fácil. Sin embargo, nos pusimos a gobernar. Yo le decía al país que cuando el Ecuador está en crisis, el que tiene que ajustarse los cinturones, el que tiene que reducir el gasto público es el gobierno. Y al pueblo hay que darle oxígeno, al pueblo hay que bajarle los impuestos, al pueblo hay que bajarle las tasas de interés, al pueblo hay que darle empleo. Y lo mismo vamos a aplicar ahora. Y es por eso que para reducir el gasto público es el gobierno el que tiene que ajustarse los cinturones. Entonces bajamos el número de asambleístas a menos de la mitad. Vamos a bajar los sueldos y salarios en todo el sector público. Nadie podrá ganar más de $3.000 en el sector público. El presidente de la República y los asambleístas ganarán lo mismo que gana un trabajador ecuatoriano, es decir, un salario mínimo vital que en este momento son de $400. Porque lo que necesitamos para que el país salga adelante es estar gobernado por patriotas, que no vayan a la asamblea a ser negociados, que vayan a la asamblea a legislar en beneficio del pueblo ecuatoriano y a fiscalizar especialmente al gobierno de turno. Y necesitamos un presidente pues que gobierne en beneficio de los ecuatorianos. Pero ¿y si le baja el sueldo, usted dice bajarle el sueldo a todos los funcionarios, incluido ministro, del presidente, vicepresidente? ¿Quién va a querer ser ministro con un sueldo de $4.000 cuando siendo privado puedo ganar más dinero? Nadie podrá ganar más de $3.000. Los ministros podrán ganar $3.000. Es el presidente el que se baja a un salario mínimo vital. En mi primer gobierno, cuando el Fondo Monetario Internacional firmó la carta de intención con mi gobierno, el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas, pedía que hay que subir el precio del gas a $7, que hay que congelar la pensión en la carta de intención, que hay que congelar la pensión de los jubilados, que hay que congelar el salario de todo el sector público. Yo no hice nada de eso, hice todo lo contrario. El precio del gas no subí, lo congelé a $1.60. No subí el costo de los servicios básicos, bajé por primera vez la planilla eléctrica y la planilla telefónica. Más que dupliqué la pensión a los jubilados. De $118, incrementé la pensión de vejez a $305. Un incremento de 180%.
$87. A todo el sector público les incrementamos sueldos y salarios elevándoles a la escala de 14 grados. A los municipios y prefecturas del país se les elevó el presupuesto en un 50%. ¿Pero qué hice a cambio? Para no cumplir la receta del Fondo Monetario Internacional, decreté la austeridad, porque es el gobierno el que tiene que ajustarse los cinturones. Al pueblo hay que darle oxígeno, al pueblo hay que bajarle las tasas de interés, hay que bajarle los impuestos. Y por eso reduje el costo de la planilla eléctrica, reduje el costo de la planilla telefónica. ¿Y qué hizo el gobierno? El gobierno redujo los gastos administrativos y logísticos en todos los ministerios del país hasta en un 34%. Nadie podía comprar un vehículo nuevo. Y todo lo que está diciendo ahorita, todo lo va a volver a hacer ahora, de nuevo. Sí, vamos a hacerlo. Es que el país nuevamente está en crisis. Y entonces se necesita un presidente patriota, peor que antes. Yo mismo me bajé el sueldo como presidente en un 20%. Nada de esto se enteró el país porque obviamente... Ahí está la falla, pues no comunicó. Esa fue la falla. Ahorramos, mire, cuando no se roba, como yo también siempre digo, cuando el presidente no roba ni deja robar a sus ministros y altos funcionarios, la plata alcanza para todo. A mí me alcanzaba para pagar al día y antes de que finalice el mes al sector público. Para bajar la deuda, somos el único gobierno de lo que conozco, que la deuda la bajamos de más de 13.000 millones de dólares a 10.000 millones de dólares. Jamás se le castigó al pueblo con impuestos, más bien se redujeron impuestos, se redujeron las tasas de interés del Banco de Fomento del 16% de interés anual a la mitad, al 8% de interés anual y luego al 5% de interés anual. Yo mismo, como ya lo manifesté, me reduje el sueldo en un 20% y hasta nos alcanzaba para ahorrar dinero. El único gobierno que dejó dinero ahorrado. Yo recibí deudas del gobierno anterior, más de 730 millones de dólares, que se debía en sueldos y salarios. No estoy hablando de la deuda externa. Y yo entregué el país al día, un país que crecía al 8.82%. Le quitaron el país. Sí, los generales traidores en base... Vamos ya para allá, los generales traidores, pero tengo una puntera para David, soy como el Pero jurisprudente. antes déjeme brindar con la tierrita, ¿no? Salud, David. Cerveza a la tierrita. Salud. David, usted como jurisprudente, capaz me puede explicar un poco más de este tema. ¿Cómo van a reducir el número de asambleístas? Mira. ¿Cómo, o sea, llegan y decir, o sea, vamos a reducir el número y se van tú? O sea, ¿cómo van a cernir quiénes se van y quiénes se quedan? No, así no sería. Lo que vamos a establecer, sin duda alguna, es lo mismo que acaba de pasar en Italia. En Italia bajaron también los números asambleístas y que esto también es por el hecho de que en la Unión Europea a las personas, a los países que quieren sus recursos, les están pidiendo también que se achiquen ellos primero. Así es. Entonces, su aparataje estatal. Sin embargo de esto, conversando con el presidente, finalmente él decide que esto tenga que bajarse. Y para ello, de los números de asambleístas que se va a hacer, vamos a tener que hacer todas estas preguntas también ante la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, en este sentido, va a tener que establecer cuáles son de consulta popular y cuáles son de referéndum. Sin duda alguna, vamos a tener que tener todo el pliego de lo que se va a querer establecer, como es los tres poderes del Estado. En esto se va a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Y el Consejo pasa a ser Tribunal Supremo Electoral como era antes. Y exactamente, pasa a ser de la misma forma. En este sentido, vamos a hacer la consulta con el referéndum para todo lo que se quiera hacer, como son las propuestas del presidente, inclusive que es el tema de la cadena perpetua, es el tema de implementación del sistema de jurado, es también eliminar la palabra reserva de la fase de investigación previa de los delitos contra la administración pública para que sea totalmente público y que todo el escrutinio que se pueda dar por medios de comunicación ciudadanos lo podamos hacer. ¿Por qué no han avanzado las investigaciones? También que efectivamente todos los presos tengan que trabajar. Está dando de comer a sus vagos. Que tengan que trabajar y que tengan hasta TikTok dentro de la cárcel. Entonces, hay que tener esa mano dura, pero sobre todo experiencia. Y el único presidente que ya está participando en esta lid electoral es Lucio Gutiérrez. Los otros no tienen pero ¿y esa cómo se experiencia. reduce el número de asambleístas? Eso se reduce con la aprobación de la consulta popular y que el pueblo simplemente pero vote. de ahí, ¿cómo se sabe quiénes se quedan y quiénes se van? No, porque o se hace una elección de nuevo. Exactamente, se convoca una elección para asambleístas. Pero ¿y eso no es casi lo que hizo Correa en el 2008? No, porque Correa convocó una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente que al final del camino y dolorosamente
terminamos... Porque él lo que hizo fue que llamó a elecciones y metió el 80% de asambleístas delante de él. Mira, y tenía poder en la asamblea. Para tener una idea, tenemos un hiperpresidencialismo, se disminuyó el poder de la asamblea. Nosotros más bien le vamos a dar una figura nueva a la asamblea, la figura de la deposición. Esto es que los asambleístas puedan entrevistar previamente a la persona que va a ejercer un cargo público y más o menos que pueda ser interrogado, ¿ya? En nuestra Constitución actualmente existe un hiperpresidencialismo. A Ecuador le trajeron un argentino muy famoso, el doctor Roberto Gargarella, en el que decía que teníamos un catálogo de derechos espectacular, pero que el cuarto de máquinas estaba completamente cerrado, su parte de estructura, por un presidente que es el que decía todo. Porque aquí podemos aplicar la democracia directa, aquí podemos aplicar consultas previas para saber si algo puede ser viable o no, pero el hiperpresidencialismo cierra mucho esa brecha. Entonces, tenemos que recordar también que nuestra Constitución tiene mucho de la Constitución venezolana también, y que esto no ha servido para progresar, sino más bien para simplemente tener secuestrado el poder y sobre todo en el Consejo de Participación Ciudadana que exista una visión, es una mentira de que se combate la corrupción. Listo, ya se nos ha ido el tiempo del primer bloque. Siempre cuando la conversa se pone así de interesante, uno se distrae, se pierde la noción del tiempo y se va. Vamos a la primera pausa comercial y regresamos hablando también, a seguir hablando de las propuestas del binomio de la presidencia de la República, presidencia y vicepresidencia, por el partido Sociedad Patriótica. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos al segundo bloque del Bolígrafo Rojo. Estoy muy bien acompañado, saludcita, de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República por el Partido Sociedad Patriótica. Lista 3, todo 3 siempre. Así, oiga. No haga así. ¿Y por qué es que no así? Porque puede hacer así. Hay que hacer así. Sí. ¿Qué dicen las encuestas? Va a decir lo de siempre, que siempre las encuestas son una foto, que es mentira, que son pagadas, que no sé qué. A ver, hay una cosa, miren, le voy a contar una cosa. Nosotros como canal hicimos un sondeo en las calles hace como un mes. Salía primero el llaverito del prófugo de la justicia, por poquito con el banquero, segundo el de Cuenca y cuarto Lucio Gutiérrez. Pero hay una falla que hicimos en el videosondeo, era que cuando preguntábamos a la gente, estábamos con una papeleta así. Entonces la gente decía por Correa. Entonces nosotros no estábamos nada por Correa. Entonces por eso iba ganando. Pero después nos podíamos pensar, puta, la cagamos, porque teníamos que preguntarle por Correa. No sé, ahí está. O sea, ellos decían por Correa. Chuta, no sé, pues mire usted quién es. Y lo que va a pasar en el día de las elecciones es que como no ven a Correa, votan por cualquiera. Y ahí tiene mucha posibilidad de que gane Lucio Gutiérrez, porque la gente como no lo quiere al banquero, capaz el indígena sí gana. O sea, no, sí sube. Pero mucha gente dice, no, aquí está Lucio otra vez. ¡Pum! Votan por Lucio. Puede pasar, pero ¿qué dicen sus encuestas? Mire, ¿O cómo analizan ustedes? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo subir de aquí hasta...? A ver, algo importante que no lo dijimos en la reforma constitucional es que eliminaremos todos los privilegios, vamos a eliminar las pensiones vitalicias de los expresidentes de la República y todo lo que sea Usted mismo privilegio. se va a mochar. Así es, porque, repito, cuando un país está en crisis, el que tiene que ajustarse los cinturones es el gobierno y al pueblo pues hay que darle oxígeno, al pueblo hay que bajarle las tasas de interés. Pero en cambio hay otra cosa también. Y la gente lo pide, lo dice, sí, muchos asambleístas que estamos pagándole de sueldo, que gratis, o sea, trabajan, si van a servir, bueno. Pero el otro día también analizaba, y algo lógico, analizaba con una muchacha que trabaja en la asamblea. Trabajaba. Y me dice, o sea, reducirle el sueldo a los presidentes, a los expresidentes, quitarle reducir el número de asambleístas y quitarle de asesores y todo eso, esto es lo que reduce desde el patrimonio. No es lo que necesitamos. Pero ya bajar los sueldos a $3,000 ya es un fuerte ahorro en el presupuesto. Y eso es lo que ha hecho también todas las empresas a nivel nacional, reducir el número. Aquí en el canal hemos reducido el sueldo y el número de empleados, porque como toda empresa se ha visto afectada. Entonces, ¿qué es lo que
ha hecho el gobierno de Correa y el actual gobierno. Lo que han hecho es, ellos continúan con la farra, continúan con la corrupción, robándose la plata, y lo único que hacían es, había el terremoto en Manabí y en Esmeraldas, subir los impuestos al pueblo, subir el IVA, pedir aportaciones salariales. Es decir, el pueblo siempre es el que pagaba las consecuencias de los robos, de los malos manejos de los gobiernos de turno. ¿Qué hizo Correa y qué ha hecho Lenín Moreno? Han condonado deudas a los más ricos del país, 4.500 millones de dólares a los más ricos. Al Banco Pichincha como 70 millones, al Banco Guayaquil como 50 millones, empresas petroleras, empresas telefónicas. Es decir, siempre a favor de los ricos, y el que tiene que pagar es el pueblo. Pues aquí le vamos a dar un poquito la vuelta para que el pueblo por primera vez tenga a un presidente que se preocupe del pueblo. ¿Y quién se va a preocupar del pueblo? Un presidente que venga del pueblo, porque los ricos se van a preocupar de los ricos. Entonces, ecuatorianos, si queremos un cambio, aquí hay una alternativa. Pero si quieres que sigan condonándose las deudas, los ricos, los banqueros, bueno, pues ya es la decisión del pueblo ecuatoriano. Si quieres que te vuelvan a robar lo poco que no se robaron en los 10 años de la década robada, bueno, pues es el pueblo, pero después no se quejen, porque el Ecuador puede convertirse en otra Venezuela. Por eso es que nosotros venimos con estas propuestas realmente de cambio para el país. Miren, y hay un ejemplo. Lamentablemente ahorré dinero, no gasté en publicidad, no pauté, especialmente en los medios de comunicación a nivel nacional, y es por eso que los medios de comunicación se resintieron con Lucio Gutiérrez. Por no darles pauta. Por no darles pauta, y cualquier cosa que yo decía, pues, era totalmente magnificada y vista como un error. Pero a pesar de que los medios de comunicación me hacían una campaña negativa, el pueblo decía, y el pueblo dice, con Lucio estábamos mejor. Y yo les digo, con Lucio y con David Norero estaremos mejor. Con respecto a las encuestas, nosotros vemos las encuestas de carne y hueso, que son las que no fallan. Porque las otras encuestas... ¿Y qué dicen las encuestas de carne y hueso? Que nosotros, a medida que vamos recorriendo el país, a medida que el pueblo se entera y conoce las propuestas de nuestro binomio, vamos subiendo. Venimos visitando varias provincias del país, prácticamente las provincias de la sierra, vamos a visitar las provincias de la costa, algunos ya las hemos visitado, y la gente nos dice en las calles, y la gente nos saluda, y la gente dice, el único binomio que vale la pena es el de Lucio Gutiérrez, porque el otro, con respeto, pero es de la banca, pertenece a los ricos, y el otro binomio es de los que robaron el país, de los que saquearon al país. Por culpa de ellos es que los jóvenes no pueden entrar a la universidad. Por culpa de ellos se murieron miles de ecuatorianos, porque como se robaron la plata, no había medicinas en los hospitales. Por culpa de ellos, nuestros niños de los campesinos, de los indígenas, no pueden estudiar porque cerraron las escuelitas rurales con el cuento de la escuela del milenio. ¿Y para qué cerraron las escuelitas rurales? Para tener la necesidad de construir la escuela del milenio y robarse la plata. Porque escuelas que no deben costar más de 500.000 dólares nos pasaron a los ecuatorianos en 2,5 millones de dólares. Y hay algunos que dicen, sí, robaron, sí, Correa robó, pero hizo obra. Pero ecuatoriano, con esa plata que Correa te robó, ¿qué es lo que significa eso? Que no hay medicinas en los hospitales, que los profesores no pueden ascender de categoría, que los jóvenes bachilleres no pueden entrar a la universidad, que el pueblo no puede estudiar en la noche porque cerraron la educación nocturna, que el pueblo no se puede capacitar porque los institutos de capacitación que teníamos en el gobierno de Lucio Gutiérrez, Correa los cerró. Entonces, también queremos enviar este mensaje para que la gente reflexione, para que la gente razone. ¿Qué más proponemos nosotros? Aprobar un nuevo Código Orgánico Integral Penal para sancionar con cadena perpetua para todos los políticos y funcionarios públicos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. Y aprobar también, sí, eso es muy bueno, pero para que no se burlen del país como sucede ahora, van 2 años, 3 años presos, no devuelven $1 y salen a disfrutar de la plata que se robaron. Este sinvergüenza del Salcedo, no es funcionario, pero hasta dijo que iba a salir ahora, iba a ser candidato. Exacto, eso es terrible. Así es, entonces le daremos un plazo de 3 meses al político ladrón para que devuelva la plata que se robó. Si no devuelve la plata que se robó, previa investigación, todo su entorno familiar. O sea, 3 meses para justificar. Exacto, 3 meses y devuelve la plata, porque va preso,
se demostró pues que se robó, no sé, 100 millones de dólares. Entonces va preso y tiene 3 meses para devolver la plata que se robó. Si no ¿Devuelve y sale? Okay. Si no devuelve en 3 meses, todo su entorno familiar, para evitar el testaferismo, preso hasta que devuelva la plata robada. Devuelve la plata robada y la familia sale libre. Pero si no devuelve la plata, la familia se queda ahí hasta que devuelva la plata. Yo sé que es una decisión radical, pero tenemos que ser radicales si queremos cambiar el país. Por eso les dije al comienzo y les repito, yo no voy a ser un presidente florero. Así como esta cervecita hay que consumirla, pues, porque si no, ¿de qué nos sirve? Igual, si yo llego a ser presidente es para darle este giro al país. Si yo llego a ser presidente es para erradicar. Pero no viene ahora Lucio con para ganas de siempre. ser dictador, como antes no lo fue. O ahora dice todo radical, querer meter presos y reducir el número de asambleístas. Y va a decir, ahora sí ser un militar, una dictadura militar. Yo le decía al país, cuando trataron de desfigurar mi declaración de dictócrata, le dije, sí, soy dictócrata, pero en mi criterio era demócrata para el pueblo, para la gente honrada, para la gente patriota, y dictador para los corruptos. Ahora les he repetido en algunas ocasiones que en mi gobierno estaré en la una mano el pan para el 99.9% de ecuatorianos, somos gente honrada, gente honesta, pero también en la otra mano el látigo para ese 0.01% de corruptos. Porque si no nos libramos de la corrupción, el país no podrá salir adelante. Por eso es que esta medida es radical. Si en 3 meses no devuelve la plata robada, todo su entorno familiar preso. Si no quiere que su familia esté presa, entonces no robe. Y si es que robó, devuelva la plata. Porque nadie le está poniendo una pistola en la cabeza para que se robe la plata. Simplemente no robe la plata y no le va a pasar absolutamente nada. Lo propio, jueces y fiscales corruptos que cobren por la sentencia, igualmente cadena perpetua. Si no quiere ir a cadena perpetua, juez y fiscal, no cobre por las sentencias. Administre la justicia, porque para eso se le nombraron. Y no lo que hoy pasa. Los que han robado la plata le compran al juez, le compran al fiscal y no van presos. Y si van presos, les ponen penas pequeñitas para que en 2 años salgan a disfrutar de la plata que se robaron. Mientras que el pueblo inocente, por no tener dinero, muchas veces está preso. ¿Qué opina Lucio de la pena de muerte? Yo soy contrario por formación cristiana a la pena de muerte. Yo soy un convencido y creyente de que el único que, como nos da la vida, Dios, es el único que nos puede quitar. Y la castración química para violadores. Y además, la cadena perpetua, si nos podemos a comparar, es más drástica que la pena de muerte, porque la pena de muerte le mató y se acabó. En cambio, pasar, no sé, pues 20, 30, 40 años preso es terrible. Entonces, para mí que la cadena perpetua le disuade más a una persona de cometer un delito. Tiene razón. Por eso también, señores del Consejo Nacional Electoral, cadena perpetua, porque ustedes han sido responsables de que las últimas elecciones los presidentes, los asambleístas hayan ganado con fraude electoral. Y ahí comenzó el desangre de la patria. Y ahí comenzó la destrucción del país. Conmigo la economía crecía 8.82%. Y luego del golpe que dieron los generales comenzó la debacle del país. En mi gobierno se generaban más de 250.000 empleos por año en el sector privado. Vino el golpe y comenzó la desbandada y comenzó el desempleo. Conmigo el Ecuador era el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía. Hubo el golpe y ahora pues el Ecuador está en los últimos lugares. Y todo con documentos. Mire aquí en forma muy rápida, recortes de prensa. Por ejemplo esto, se publicó el 4 de marzo del año 2005. A ver. Popularidad de Gutiérrez la más alta. ¿Esto de qué diario es? Del diario El Universo. Ya, así El Universo. La popularidad de Gutiérrez la más alta en los últimos 20 años. Usted cae con el 32%, más del... Aquí, según ellos, tenía el 37%, entre el 37 y el 40%. Tenía, según ellos, popularidad más alta, es decir, credibilidad más alta, que la de León Febres Cordero a mitad de periodo, que la de Rodrigo Borja. Y desde el 2005 para atrás, la popularidad más alta de toda la historia del Ecuador. ¿Desde cuando comenzaron a registrar? Lucio, cuando cae, estaba con el 37%, y ahora Lenín con el 8% no se cae. No se cae, exacto. Miren lo que dice el periódico El Comercio, esta primera parte.
En realidad, cuando Lucio Gutiérrez era presidente, nunca se subieron los impuestos. Para ser exactos, hasta se bajó unos pocos aranceles o impuestos. Cuando Lucio era presidente, la pobreza cayó más rápido que en toda la historia del país. La reducción de la pobreza más alta de toda la historia del país. Ya, ahora, ¿cómo se reduce? Esa pregunta para David. Todo lo que están hablando ahorita, que reducir el número de asambleístas, mire, que bajar el sueldo. Estos dos últimos que son importantes, ¿no? Esto publica Alfredo Vergara, que fue superintendente de bancos de Correa. Con Lucio Gutiérrez se generaron más de 500.000 empleos plenos en los 2 años, es decir, a un promedio de más de 250.000 empleos por año. El Producto Interno Bruto creció 11% y la pobreza se redujo el 8.4%. Esto que publica el Universo también es muy importante para entender por qué le votaron a Lucio Gutiérrez. Porque en el exterior siempre es la pregunta. Lucio Gutiérrez era el presidente que tenía la más alta popularidad, era el presidente que tenía los logros más importantes en la parte social y económica y le votaron. Y Correa, porque están los datos en las páginas web, y Correa, que destruyó la economía ecuatoriana, lo reeligieron. Eso es lo que en el exterior no entienden. Aquí en el Ecuador, para que entendamos, lo publica el periódico El Universo el 31 de marzo del año 2004, un mes antes del golpe. Y aquí publican que en el gobierno de Gutiérrez se recuperaron 251 millones de dólares de la cartera incobrable. Los 251 millones de la plata que se robaron los banqueros. Y hasta cuando hubo el golpe, habíamos recuperado más de 1.000 millones de dólares de la plata que se robaron los banqueros en el feriado bancario. 5 banqueros estuvieron presos e incautamos bienes. ¿Cuáles son los 5 banqueros que estuvieron presos? A ver, si me acuerdo, estuvo Fernando Aspiazu, estuvo Nicolás Landes, estuvo Guerrero Ferber, estuvo Marcelo Añado Jr., estuvo un señor me parece que tenía el Banco de Cuenca, se me va el apellido, no, ya han pasado tantos años, pero estuvieron 5 banqueros. ¿Y cuál es el que dice que era hermano de Félix Cordero? Estuvieron 5 banqueros presos. Y también pues la oligarquía ecuatoriana se acostumbraron a hacer préstamos a la Corporación Financiera Nacional, préstamos a la misma banca, y luego no pagaban. Entonces, claro, ellos mismos hacían préstamos a sus empresas. Así es, cuando yo asumo... Después se quedaban sin plata. Así es, cuando yo asumo la presidencia, dije un momentito a los de la oligarquía, aquí me pagan porque esa plata es del pueblo, esa plata es de las medicinas de los hospitales, esa plata es de las escuelas, de los colegios, de las universidades del pueblo, me pagan. No querían pagar, incauté bienes, entre ellos al hermano de León Febres Cordero. Obviamente esto irritó a la oligarquía, y sumado a que yo había tomado la decisión que se la hizo pública de traer la banca extranjera para reducir más las tasas de interés, como se publica acá en el Universo, el 6 de enero del año 2005. Si logramos, aquí digo, y señaló, dice el Universo, que su próxima intentará conseguir que los bancos internacionales inviertan en el Ecuador. Ya lo decía en el año 2005. O sea, usted quiere traer bancos internacionales de acá a Ecuador. Exactamente. Entonces, para que compitan con la banca ecuatoriana. La banca ecuatoriana, la bancocracia, que no quiere competencia para ponerles tasas altísimas, dijo, no, pues a este hay que votarle. Compraron a los generales traidores del mando militar del año 2005, 4 meses antes ya se reunieron. Y me dijeron los mismos diputados socialcristianos que los generales traidores se reunieron con Febres Cordero. Y me pedían los mismos diputados socialcristianos que cambie la cúpula militar. Y yo llamé a la cúpula militar a mi despacho. Pero no dice que los socialcristianos son los que lo tumbaron y los mismos socialcristianos eran los que estaban diciendo que cambie la cúpula. Pero también en los partidos políticos hay gente, en este caso pues el que quería el golpe era el ingeniero Febres Cordero y la gente que le rodeaba a él, que también en paz descanse, Miguel Orellana, el economista Javier Neira. Son los que estuvieron detrás del golpe de Estado contra Lucio Gutiérrez. Pero los diputados que estaban viendo y me decían, entre ellos Pascual del Chopo, no querían un golpe de Estado. Por eso me pedían que cambie la cúpula militar. Y yo llamé a la cúpula militar a mi despacho, al vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, al general Luis Aguas, al general Hernán Ayala. Y les dije, sé que ustedes están conspirando contra mi gobierno. Me dijeron que imposible, que jamás me juraron lealtad, y mi error, creer en la palabra de los generales y no en las advertencias que me hacía mi hermano Gilmar Gutiérrez, diputado, en base a los pedidos de los socialcristianos y con nombres: Pascual del Chopo, jefe de bloque del Partido Social Cristiano. Y las evidencias, los generales me quitaron el respaldo, se cayó el gobierno,
los 5 banqueros salieron libres. Oh, coincidencia. Les devolvieron todo lo que yo había incautado. Oh, coincidencia. Y no han vuelto a cobrar $1 más de la plata que se robaron. Oh, coincidencia. Ahí estuvo el pacto del golpe, por eso le sacaron a Lucio Gutiérrez. Es mentira que el pueblo le haya votado a Gutiérrez. Los generales traidores, como sucede en todo el mundo, son los que votan presidentes. Porque si el pueblo votaría presidentes, hace rato le hubieran tumbado a Nicolás Maduro. Allá se movilizan 1 millón, 2 millones de venezolanos. ¿Quiénes le tumbaron a Evo Morales? Los generales. En el momento que comprobaron el fraude electoral, le quitaron el respaldo y ese rato se cayó Morales, que parecía... ¿Qué opina usted de Evo Morales? Pero dejemos eso para el tercer bloque, ya. Porque ya estamos, se nos está yendo el tiempo y... Oye, y falta hablar sobre las reformas. De las reformas, y usted se lleva todo el show y no le deja hablar a David. Vamos a... Hay algún tema económico que quiero hablar, quiero hablar con David. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Listo, regresamos al tercer bloque del programa El Bolígrafo Rojo. Estoy con los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, Lucio Gutiérrez, Partido Social Cristiano, y David Norero. Partido Social Patriótica. La madre, siempre me confundo. Partido Sociedad Patriótica. David, tengo una consulta para usted. Usted es abogado, porque está también, debe conocer temas económicos. El otro día yo veía una entrevista que le hacen al Vicente Albornoz y dice, sí, todo esto que se quiere hacer para ahorrar, para no gastar tanto en el sector público, está bien, pero aún así se necesita más plata en la situación que estamos. Entonces él decía, hay 4 salidas. De las 4, de las que él dice, ahorita solo una se puede llevar a cabo. Entonces la primera es subir impuestos, que se debe hacer. Dice, lamentablemente, ahorita sí tenemos que subir impuestos, toca. Eliminar subsidios. La última es endeudarse más. Y la otra era reducir el tamaño del Estado. Subir impuestos no le van a dejar, no es una solución política porque la gente no va a dejar que le dejen subir impuestos. Subsidios, ya vimos lo que pasó en octubre del año pasado. Tamaño del Estado, se reduce el tamaño del Estado, ya, se dice, voy a sacar a los que no están haciendo mucho en los hospitales. O sea, ¿cómo se dice? Achicar, sí. Pero esa gente, ¿a dónde sale? A los pipones. Claro. ¿Esa gente a dónde sale? Desempleo. Exactamente, votas, tienes 3 No conserjes. está solucionando. Votas 3 conserjes, te quedas con 1 y los otros, esos 2, ¿a dónde se van? Entonces, tampoco es que es tan bueno decir que, o sea, provisionalmente por lo menos hay que mantener digamos, estoy poniendo como ejemplo un hospital, un conserje. Entonces sale y el desempleo y en el sector privado tampoco hay empleo. Entonces la única que queda es seguir endeudándose. A ver, ¿Qué se hace ahí entonces? Primero que todo, una economía crece con inversión, con consumo, con crédito o gasto público. Esa es una de las formas en que se dinamiza la economía. El presidente lo que ha establecido es bajar el IVA del 12 al 10%. No es una medida popular esa. No, una medida popular, es una medida en que es coherente porque cuando existe más consumo, existe más captación de dinero y a la forma en que existe captación de dinero también tiene que haber una regulación de que no haya evasión tributaria. Lo que tenemos que tener es realmente un servicio de rentas internas que esté viendo que no existe esta evasión tributaria, pero a la vez las personas que van a preferir pagar un IVA de 12 o de 10. Entonces, realmente es un tema lógico, pero sobre todo porque el presidente ha establecido que este es un impuesto injusto, porque lo mismo que paga un banquero, una persona de muchos recursos económicos, lo está pagando alguien pobre por un mismo servicio, por la compra de algún producto. Entonces, esto es una forma de minorarlo y deberíamos de tenerlo no solamente al 10%, sino también al 8%. Lo importante también es de que esto es consumo. Estamos haciendo que el consumo crezca más. La parte de la inversión, tenemos que tener una inversión del exterior o local, donde los capitales que existan, nacionales o internacionales, quieran venir acá al país y por eso vamos a dar un plazo de 10 años. Crear seguridad jurídica. Crear seguridad jurídica, por eso queremos implementar el sistema de jurado y vamos a dar 10 años de exoneración de impuesto a la renta a las compañías que los productos agrícolas, los productos del agro, los productos del río, los productos del mar, puedan industrializarlos, hacerlos materias primas a productos elaborados. 10 años de exoneración de impuesto a la renta para que vengan. Pero ¿qué es lo que nos interesa? ¿Por qué darles exoneración de impuesto a la renta? Porque crean plazas de trabajo. Vamos ahora al tema del crédito.
En el crédito, nosotros lo que vamos a tener que hacer es como en el primer gobierno del presidente Lucio Gutiérrez, que en el Banco Nacional del Fomento quedaban préstamos al 16%, los bajó al 8% y luego los bajó al 5%. Hoy, ¿qué va a hacer la banca pública por decisión del presidente? Es que vamos a tener que dar préstamos al 3 y al 4%. ¿Por qué? Porque el país está quebrado. Aquí tenemos que ser conscientes que el país está quebrado, no podemos estar echando la culpa a todo lo que ha pasado, sino comenzar a trabajar y dinamizar. ¿Cuál es el tema del gasto público? Reducirlo. ¿Cómo? ¿Por qué reducir el gasto público? Porque se supone que las personas que van a los cargos tienen el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bajar, eliminar los asesores. ¿Qué también? Sí. Consultorías, chao consultorías. Esto es una decisión que ha tenido el presidente, es una decisión técnica, Entonces, porque es necesario que la banca también pública dé ejemplo de bajar los créditos para que también la banca nacional comience a bajar también los intereses. Hoy tenemos intereses del 16 hasta el 25%. Eso tiene que bajar porque ninguna economía va a crecer con eso. En los mercados, ¿qué nos piden las personas? Que por favor le demos un crédito barato. Le hemos dicho que el 3%. Sin embargo de esto, el presidente se ha indignado cuando ha visto que se ha dado amnistía tributaria a grandes empresas, pero que al pueblo no sea así. Entonces va a destinar $1.000 millones del presupuesto general del Estado para darle la caña de pescar a la comerciante que vende chicles, que vende artesanía, para que desde la microeconomía se inyecte $1.000 millones y 333.333 personas puedan comenzar a tener ese crédito con 2 años de gracia al 0% de interés. Ahora, pero, ¿y si se reduce las tasas de intereses? Las tasas de interés. Hay un ejemplo, lo que pasó en el BIES hace unos 7 años atrás, que se redujo las tasas de interés y ahora el BIES, mírelo cómo está. No. Ahí lo que tenemos que entender es que la banca pública no es para lucrar. Lo que nosotros estamos mal como país, como en el BIES, como en el IES, es porque tenemos personas como Ramiro González. Entonces, cuando tú le metes sobreprecio a todo lo que tú haces y no tienes un catálogo de precios y no sabes cuánto es el metro cuadrado de construcción o el precio unitario, es obvio que la plata no alcanza para nada. Es como lo que vemos en el gobierno del presidente Gutiérrez, tenía 6.400 millones de dólares de presupuesto general del Estado. Hoy está en 35.000 millones de dólares y no sigue alcanzando para nada. Porque lamentablemente en el país no se ha establecido el sistema que el presidente sí lo va a hacer, como es el de blockchain, inteligencia artificial. Cuando quieras hacer una compra pública de insumos médicos, automáticamente se va a revisar cómo lo hicieron las clínicas privadas. Cuando la clínica privada compra un producto, no lo hace con sobreprecio, claro, porque tiene a alguien, un gerente que realmente está velando por los intereses tanto de la compañía y de los accionistas. Esa visión lo tenemos que tener en el público, que tenemos que tener la visión de que hay que atender al pueblo, de que no hay que robarles, y es específicamente lo que queremos hacer. Algo quería hablar cuando estábamos en el corte comercial, algo decía usted que quería hablar. A ver, el concepto es que el gobierno, para tener ingresos, los tiene del petróleo, que en este momento los contratos son totalmente lesivos al interés nacional. Hay que rehacer esos contratos petroleros. Los recibe de las importaciones, de los impuestos que se pagan a las importaciones, a las exportaciones, y sobre todo pues del impuesto al valor agregado que paga el pueblo cuando consume. Pero para que el pueblo compre necesita tener un empleo. Para que el pueblo tenga empleo se requieren inversiones productivas. Para que vengan las inversiones productivas se requiere un gobierno que genere confianza, que genere credibilidad. Se requiere un gobierno que cree un escenario favorable de seguridad jurídica y también de certeza jurídica de que ese escenario no se lo va a cambiar a cada rato. Y se requiere también de crédito barato. De ahí que le convertiremos al Ecuador en un centro financiero internacional para que vengan los bancos más importantes del mundo al Ecuador y en base a la competencia con la banca privada ecuatoriana bajen drásticamente las tasas de interés a niveles internacionales del 3% de interés anual, del 4% de interés anual. Entonces habrá dinero barato para que todas las empresas, desde la más pequeñita hasta la más grande, puedan hacer préstamos baratos e invertir en los sectores productivos, en agricultura, ganadería, pesca, turismo,
construcción, transporte, desarrollo de la agroindustria, en el sector artesanal, etc. El turismo, el pueblo con empleo va a consumir y a través del pago del IVA el gobierno tiene ingresos. Y ahí sí se puede invertir y mejorar la salud, comprar medicinas, equipar los hospitales adecuadamente, pagar salarios justos a los médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería, invertir en educación y mejorar la educación, crear más universidades públicas, crear institutos tecnológicos. Pero todo eso se va a necesitar plata y hasta los primeros 2 años no va a tener plata para hacer todo eso. Mire, sí, los 2 primeros años va a tener más bien que ajustarse y ver cómo solventa y paga gastos. Mire, cuando yo me hice cargo de la presidencia de la República, ya lo dije hace un momento, igual, no había plata para nada y el pueblo estaba impago, 2 meses en sueldos y salarios. Y nos pusimos a trabajar reduciendo el gasto público. Yo decreté la austeridad, no se podía llenar una vacante. Nos movilizábamos en los mismos vehículos viejos que heredamos de Gustavo Noboa. Prohibido comprar un vehículo, yo no compré ni bicicleta. En los mismos vehículos de la caravana del expresidente me movilizaba. No tenía para qué comprar. Eso es la diferencia entre un ¿Va a mantener a Mauricio Pozo usted de ministro? ¿Perdón? ¿Va a mantener a Mauricio Pozo de ministro? Por supuesto, si él desea continuar conmigo, por supuesto, es un excelente ministro, pero no solamente tuvimos éxito en la parte económica, tuvimos éxito, por ejemplo, en el manejo de la producción diaria de petróleo. Yo me hice cargo con 360, 370 mil barriles diarios de petróleo y los incrementamos como a 570 mil. Después del golpe que dieron los generales del mando militar del año 2005, bajó la producción petrolera con Rafael Correa como a 400 mil barriles diarios de petróleo. Es decir, hasta en eso ellos demostraron incapacidad. Y han pasado 15 años ecuatorianos y no son capaces de recuperar la producción diaria de petróleo que tenía Lucio Gutiérrez. Entonces, no es solo la parte económica, es en el manejo petrolero, es en el manejo de educación, es en el manejo de salud, en todo. Es en la reducción de la desnutrición infantil, estudios que tiene la Flaxo. En todo mi gobierno ha sido el mejor. ¿Por qué? Porque había un presidente que no robaba, ni dejaba robar a los ministros y a los altos funcionarios, porque había un presidente patriota. Y el amor al pueblo se demuestra con resultados, no con discursos, no con palabrerías, como lo hizo Rafael Correa. Y algunos que dicen, no, Lucio huyó, Lucio está aquí. El que huye no regresa, solo el honrado da la cara. El honrado como Lucio Gutiérrez vino al penal García Moreno a demostrar su inocencia. El ladrón, el corrupto huye. Ecuatorianos, ya quítate la venda de los ojos como Correa. Es ladrón y el ladrón huye. El honrado da la cara como lo hizo Lucio Gutiérrez. Y hoy, si quieres cambios, necesitamos un presidente honrado que no robe, como un padre de familia responsable, como un padre de familia, con una madre de familia responsable. El poco dinero que ganan, 300, a veces $200 al mes, de alguna manera arañando les alcanza. Pero cuando hay un padre irresponsable o una madre irresponsable, podrán ganar $2.000 al mes, que no les alcanza, porque la plata se la gastan en farras, en vicios, y entonces pues los hijos siempre están con dinero, digamos, siempre están faltos de dinero para el estudio, para la medicina, para el vestido, etc. Volviendo al tema de la parte económica, con el Centro Financiero Internacional se va a generar empleo, y con el pago del IVA, el gobierno tendrá ingresos para bajar el valor del IVA. ¿Por qué bajar el valor del IVA? Como ya lo dijo David, porque el impuesto del IVA es el más injusto que existe en el Ecuador. Paga lo mismo el rico que paga el pobre, entonces hay que bajar esa injusticia. Segundo, cuando... Pero se le baja, también se le va a bajar al rico, pues. Así es. ¿O se le va a mantener el IVA a los ricos? Es que el impuesto del IVA, repito, es el más injusto. Lo que se va a equiparar el impuesto a la renta. Sí, un gobierno solidario tiene que aplicar adecuadamente el concepto de que el que más tiene es el que más debe pagar. Entonces, hay el impuesto a la renta, por ejemplo, en donde el rico paga más, el pobre paga menos. Pasando cierto monto van pagando más. Así es, pero en el IVA hay que bajarlo. ¿Por qué también bajarlo? Porque el momento que se bajan los impuestos, aumenta la capacidad de consumo del pueblo, y el pueblo compra más, y a través del IVA el gobierno tiene más ingresos. Igualmente, cuando se baje el IVA, se reduce la evasión tributaria, porque es más fácil pagar un IVA del 10 o del 8% que pagar un IVA del 15%, como propone el gobierno en relación con la carta de intención del Fondo Monetario Internacional, de subir el IVA al 15%. Pero ya basta de que siempre sea el pueblo
el que paga por los errores, por el robo de la plata. Ha llegado el momento en que es el gobierno el que tiene que asumir las consecuencias y al pueblo, repito, hay que darle oxígeno. Por eso, como ya lo dijo David, bajaremos las tasas de interés del Banco Nacional de Fomento, porque Ban Ecuador no significa nada, lo volveremos a llamar Banco Nacional de Fomento, porque desde el mensaje la banca pública tiene que enviar la idea de que la banca pública es para fomentar el desarrollo, no para lucrar. La banca pública tendrá que ser más eficiente, porque aquí la pregunta, ¿cómo en el exterior sí pueden ganar inclusive dando créditos al 3% de interés anual? ¿Y por qué aquí no pueden subsistir con un pago del 3% de interés anual? Porque no son eficientes, porque la plata se la despilfarra. Entonces, si yo soy presidente, pues tendrán que ser más eficientes la banca pública y no descapitalizarse dando créditos al 3% de interés, porque el crédito al 0% de interés, que es el pago de la deuda social, eso se lo financia desde el presupuesto general del Estado, eliminando, como dijo David, toda la basura, lo que se gastan en consultorías, en asesorías que no sirven para nada, eliminando instituciones ¿Qué que no negociados sirven. también podrían ser consultorías de ahí? Todo Tremendos eso. negociados. Todos esos negociados. Entonces fijaremos $1.000 millones que irán directamente a la vena, irán directamente a la microeconomía para desde la microeconomía generar pues miles y miles de puestos de empleo. ¿Quiénes son ellos? Las mujeres que trabajan en los mercados. Aquí a ellas nadie les da un crédito. El que vende caramelos, chicles, legumbres en la calle, No se les da. el pequeño comerciante, a la gente de abajo, al pueblo. Alguna vez un presidente tiene que preocuparse de los más pobres del pueblo, pero también de los adultos de más de 40 años, porque nadie les quiere dar empleo. Entonces, alguien tiene que ayudarle a esa gente, porque también comen, también necesitan subsistir. Y también a usted, joven, recién graduado de la universidad, que por no tener experiencia, nadie les quiere dar empleo. También tendrán la posibilidad de hacer un crédito al 0% de interés para que instalen su oficina, su consultorio, su taller, su plataforma Generen tecnológica. emprendimientos. De esa manera, sí, de esa manera pues van a hacer su propio emprendimiento. A los que no deseen hacer su propio emprendimiento, me refiero a los jóvenes, tenemos también la otra alternativa. Apenas nos hagamos cargo del gobierno, firmaremos el decreto para impulsar el proyecto de empleo inmediato, que consiste en no cobrar impuestos a los empleadores, que le den el primer empleo a los jóvenes recién graduados de las universidades o de los colegios técnicos, y también que den empleo o que den nuevos empleos a la gente que hoy está desempleada. Nuevamente el concepto, el gobierno no cobra impuestos, el gobierno se ajusta a los cinturones y al pueblo le damos oxígeno, al pueblo le damos facilidades, porque al final del día todo redunda en beneficio del mismo gobierno, porque la gente con empleo va a consumir y a través del pago del IVA yo como gobierno voy a tener ingresos que este rato no los tengo. Entonces, ecuatorianos, con un poquito de visión, con un poquito de creatividad, el Ecuador sí puede salir adelante. Cuando yo me hice cargo de la primera vez, decían los agoreros del desastre que va a explotar la economía, que se va a acabar la dolarización porque no había $1 en la caja fiscal y había deudas que pagar, pero de inmediato. Y en poco tiempo, de los 2 meses de atrasos en sueldos y salarios, les estábamos pagando antes que finalice el mes. Esa es la importancia de un presidente honrado. Y ahora haremos lo mismo. En el primer año ya le daremos la vuelta de 180 grados al Ecuador y van a ver cómo nuestro país comienza a desarrollarse. Porque el peligro, y por eso estamos en esta lucha, es que si no se elige bien, el Ecuador puede convertirse en otra Venezuela. Cuidado, ecuatorianos. Justo a eso iba, a Venezuela. Ecuatorianos. Y vamos ya casi haciéndolo casi monosílabo. Tengo 3 preguntas que con eso quiero terminar. ¿Qué van a hacer con los venezolanos? O con la... No sería un sinónimo, pero más o menos va por ahí, la mendicidad y los venezolanos. ¿Cómo se va a poner una ley para una visa, un pasaporte, pasado judicial? Y ya para los que están aquí en cada semáforo, ¿qué se puede hacer con ellos? A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Si bien es cierto que los extranjeros son bien recibidos con los brazos abiertos, como pasó en mi primer gobierno, por eso en el Ecuador se invertía más que en Colombia, en el Ecuador se invertía más que en el Perú, que son economías más grandes. Y por eso los colombianos y los peruanos venían a comprar al Ecuador, dejaban la plata en el Ecuador, los emprendimientos,
las microempresas tenían éxito porque había liquidez. Ahora más bien se van a comprar a Ipiales. Exactamente, ahora fracasan porque los ecuatorianos vamos a comprar a Colombia y nos vamos a comprar al Perú. Volveremos a recibir a los extranjeros, pero de mil amores, con los brazos abiertos y siempre pues con la calidez que caracteriza a los ecuatorianos. Pero no podemos recibir de la misma forma a los que nos vienen a robar, a los que nos vienen a matar, a los sicarios, a los violadores, a los narcotraficantes. Entonces haremos lo mismo que teníamos en mi primer gobierno. Miren, esa es la diferencia entre un presidente con experiencia, como Lucio Gutiérrez, y los otros que no tienen experiencia. Volveré a pedir el pasado judicial para filtrar el ingreso de delincuentes extranjeros. ¿Qué vamos a hacer con los delincuentes extranjeros que ya están en el Ecuador? A través de patrullajes permanentes con Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, detectar a los delincuentes extranjeros y repatriarlos a sus países de origen. ¿Qué más vamos a hacer? Volveremos a la ley para portar armas, de tal manera de darle una capacidad disuasiva, defensiva al pueblo ecuatoriano, que hoy están indefensos ante la actitud violenta, salvaje, a sangre fría, como asesina a los sicarios sin darle la menor oportunidad de respuesta, de defensa al pueblo ecuatoriano. Pero y dar permisos para que porten armas también, pues, le echa la ley, echa la trampa, todo el mundo va a estar falsificando permisos también. Bueno, eso se podría hacer en un gobierno corrupto, en un gobierno donde el presidente Lucio Gutiérrez dé ejemplo, eso no pasa. Miren, ecuatorianos, soy el único gobierno que no tiene un ministro preso por ladrón o prófugo de la justicia por corrupto. Todos tienen. Izquierda Democrática, Social, Cristianos, Correa, ni se diga. Hasta el propio Correa tiene orden de prisión por ladrón, por corrupto. O sea, esas son, no estoy inventándome nada, ecuatorianos. Entonces, cuando hay un presidente que da ejemplo, el país marcha bien, como fue en mi gobierno, con un presupuesto de 6.400 millones de dólares. Hoy que el presupuesto se acerca a los 40.000 millones de dólares, obviamente que las cosas van a mejorar en nuestro país. Cambiaremos también toda la legislación que se hizo en el gobierno anterior a favor del delincuente. Las leyes tienen que ser para defender a la ciudadanía y no a los delincuentes, con lo cual los policías tendrán la seguridad por ley de defenderle al ciudadano. Porque ¿qué es lo que pasa ahora? Si un policía le defiende a un ciudadano y dispara, el policía va preso. Si no dispara, el policía también va preso. Si alguien asalta nuestro domicilio y el dueño de casa dispara, al asaltante va preso el dueño de casa, por el amor de Dios. Y encima de eso le caen por no tener permiso para portar armas. Entonces uno tiene que esperar que el delincuente le dispare, ojalá hacerse el quite, que no le mate, para uno disparar. Entonces ya con esa ley Bucarán sale libre entonces. ¿Perdón? Con esa ley ya Bucarán sale libre. No, más bien vamos a aplicar, como lo dijo David, la cadena perpetua para todos aquellos que se han robado los dineros públicos, cadena perpetua. Y desde lo digo por el arma que le encontraron, tráfico de armas. Bueno, primero que la ley no es retroactiva y segundo, bueno, justamente lo que queremos es que la gente... Ahora, pero si usted pone, es la ley de cadena perpetua, se va a Bucarán preso también, toda la vida. Todos. Su amigo. Todos, justamente los familiares y los amigos de uno son los primeros que tendrán que ser solidarios con estas leyes y si no, pues a los primeros que les caerá el peso de la ley, porque uno tiene que comenzar poniendo orden en la familia y también poniendo orden con los amigos para que el resto de la ciudadanía siga ese ejemplo. Y en ese caso, pues seremos inflexibles. Ustedes recordarán que en mi gobierno yo, bueno, pues les relevé del cargo de ministros a 3 ministros, solamente porque hubo una denuncia de que podían haber cometido alguna irregularidad que finalmente fue falsa, pero así de inflexible. Y le dije, vea, señor ministro, tiene una denuncia, salga del ministerio y defiéndase, porque no podía permitir que como ministro se defienda. ¿Qué diferencia con Rafael Correa? Le acusaron... Él mismo en Casa Batienda los defendía. Así es, el caso de Patiño, que se metió en el caso conocido en el robo, en la estafa, con el caso conocido como Patiño Videos, en donde se ponían de acuerdo en mentir que no van a pagar la deuda y luego se iban a ganar millones de dólares, utilizando la imagen del país. Eso en cualquier país del mundo es estafa, porque unos se beneficiaron de información privilegiada, los amigos de Patiño, y los otros pues no tenían esa información privilegiada. Y le mandó al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí hay el caso de la valija diplomática. Enviaban droga en la valija diplomática. No corrían ningún riesgo. Hasta en broma era una competencia desleal
con los otros narcotraficantes que tenían que jugárselas para enviar la droga a Europa. Y le cambiaba ¿Usted piensa a que otro Correa es ministerio. narcotraficante? Yo pienso que él está seriamente comprometido. Yo lo he dicho cuando él era presidente, que él tiene las manos manchadas de sangre, de droga y de corrupción. Y el tiempo me está dando la razón. En esa época me criticaban algunos periodistas que todavía defendían y que creían en Correa como mucha gente, le defendían a Correa y me caían a mí. Me insultaban, me decían que es una actitud miserable, pero ahí está, el tiempo me está dando la razón. Los propios jueces de Correa le condenaron a Correa a 8 años de cárcel por corrupto. Y eso que falta investigar el robo de los 1.500 millones de dólares en la refinería de Manaví, que no existe, ecuatoriano. En el aroma. Por favor, quítate la venda de los ojos. 2.200 millones se robaron en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que no sirve para nada. Por eso es que el vicepresidente va a llevar adelante las reformas para sacar la palabra reservado en la investigación previa, para saber qué están haciendo. ¿Han investigado realmente estos robos del gobierno anterior o no lo están investigando? Igualmente se va a retirar la palabra confidencialidad en los contratos que firme el Estado, para saber qué pasó, qué hizo Correa, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser secreto, reservado, si se está vendiendo o está en juego el patrimonio de todos los ecuatorianos? Los ecuatorianos tenemos que saber qué se hace con nuestro patrimonio, cómo se firman los acuerdos para la deuda externa y qué se hace con esa plata. Pero si eso nos afecta a los ecuatorianos, ¿por qué Correa todo era reservado? Para que nadie del Ecuador se entere, o después de 25 años, cuando ya las cosas son inevitables. Con nosotros, por eso les decía, si llego yo al poder, no voy a ser un presidente florero. Cambios radicales. El Ecuador en un año tiene que salir adelante. El Ecuador en un año tiene que convertirse en uno de los países que más inversión extranjera esté recibiendo, como ya lo hice en mi primer gobierno. Ahora que tengo más experiencia y corrigiendo errores que también cometí en mi primer gobierno, el compromiso justamente de hacer las cosas mejor que la primera vez. Y algo adicional, los dos nos enfermamos con el COVID-19. Yo pasé 2 meses y medio con oxígeno las 24 horas del día y todavía tengo que utilizar oxígeno en la noche. Y tengo la prescripción médica de no moverme de mi casa, porque si me vuelvo a contagiar sería letal, como me han dicho los médicos. Pero la situación del país es de tal gravedad que sinceramente estamos convencidos de que somos la mejor opción, porque soy el único candidato que ya tiene fue presidente y que tiene experiencia, y solo la experiencia. Usted habla de los errores que cometió. ¿Qué errores acepta que sí cometió? Por ejemplo, creer en la palabra mentirosa de los generales traidores, que no me traicionaron a mí, le traicionaron al Ecuador, le traicionaron a Fuerzas Armadas, porque el Ecuador, que se encontraba acá y en la dirección correcta de convertirnos en un país del primer mundo, ahora estamos acá abajo, junto a Venezuela, a poco de convertirnos en otra Venezuela. No publicitar lo que estaba haciendo mi gobierno, las obras que se construyeron en mi gobierno, o sea, ¿sí va a haber pauta los logros, sí, porque lo que no se publicita simplemente no existe. Y por eso es que el pueblo y sobre todo los jóvenes, cuando a veces voy a alguna universidad a dar alguna conferencia y hablar sobre el tema económico, sobre los temas sociales, los jóvenes se sorprenden. Dicen, pero bueno, nosotros sabíamos que el mejor gobierno de toda la historia era el de Correa, porque eso está en los libros de historia. La historia ecuatoriana está escrita. Ahora va a cambiar los libros, de mandar a hacer otros libros, de poner que Lucio fue el mejor gobierno. Con verdades a medias y con mentiras completas. Es que la historia tiene que escribirse con la verdad, no lo que le interesa al gobierno de turno o lo que le interesa a algún rico que pagó a los escritores para que la historia la escriban así, como a mí me interesa. Tiene que la historia ser escrita de manera real para que los jóvenes aprendan lo que hicieron sus antepasados. Porque un país que no analiza, que no estudia sus errores del pasado, está destinada a repetirlos. Entonces tenemos que darle un giro en todos los aspectos. Entonces, a ver, error haber creído en la palabra de los militares. Segundo error... De los generales traidores del mando militar del año 2005. Porque ahora los generales tienen otra formación. Mire, el año pasado, en octubre, si hubieran estado los generales traidores, hubieran recibido plata de alguien y le quitaban el respaldo al presidente Lenín Moreno. O sea que estuvo bien en este caso. Estuvo bien porque desestabilizar un gobierno afecta a todos.
El Ecuador estaba acá arriba con Lucio Gutiérrez. Los generales traidores dieron el golpe de Estado y hoy estamos Pero ahora acá. con Lenin capaz hubiese sido mejor que lo voten. Yo pienso que es mejor que un gobierno termine su mandato, está bien que el pueblo reclame, porque en el tema combustibles, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a terminar con ese incremento de combustibles y vamos a mantener el subsidio, pero le vamos a dar como estábamos haciendo en nuestro primer gobierno, y ahí también pues el golpe de Estado fueron de las mafias ecuatorianas, porque no les permitía a las mafias que metan sus manos en los negocios petroleros, en los negocios telefónicos, y porque íbamos a terminar con el contrabando de combustibles, pero el contrabando que hacen en buques tanque, el contrabando que hacen en alta mar, no el contrabando pequeñito que hacen los ecuatorianos llevándose un tanque de gas o una caneca de gasolina, eso es para sobrevivir. Pero si hay los malos ecuatorianos, los delincuentes que se han hecho multimillonarios con el esfuerzo, con el trabajo del pueblo ecuatoriano. Ya estábamos implementando y ahora lo haremos. Les vamos a dar una tarjeta inteligente con un chip y un cupo de combustible y de gas a todos los ecuatorianos. Porque el país tiene el registro de todo, vehículos particulares, vehículos públicos, tractores agrícolas, tractores de equipo pesado, lanchas, avionetas, hay el registro de todo. Se les da un cupo mensual y pasado ese cupo tienen que pagar a precios internacionales. Con esto se acabó el contrabando y evitamos que sigan subiendo los combustibles que afectan al pueblo, porque suben los combustibles, suben los precios de los productos. Pero ¿no cree que esa subsidio ahí se debería eliminar? Somos No. País de Latinoamérica, nosotros nomás somos, y Venezuela los que seguimos subsidiando. Por eso les digo, si yo llego a ser presidente, yo suspendo el incremento de los combustibles. El incremento. Sigue el subsidio al pueblo ecuatoriano, porque algo hay que darle a la gente más pobre del país. Ya, Un listo. cilindro de gas por familia. Hoy está mal porque los ricos compran 15 tanques para la piscina. Si quiere tener piscina está bien, pero pague el precio del gas al precio real, nada más. No es que nos vamos a ir en contra de nadie, simplemente al pueblo pobre es al que tenemos que darle la mano para que el pueblo pobre poco a poco pueda salir de la pobreza, como pasó en nuestro primer gobierno. Eso Dos es lo que cilindros, queremos porque hacer. también la secadora utiliza. No, un solo cilindro por familia, porque el pueblo, un cilindro de gas le dura mes y medio. Entonces con un mes es más que suficiente para una familia de 4 o de 5 personas, ¿no? Papá, mamá, 2 o 3 hijos, es suficiente. Pues la clase media tiene secadoras, dele a la clase media. Sí, también. pero bueno, que el otro tanque que pague a precio normal, porque si le subsidiamos al rico, le estamos perjudicando Peor al con los pobre. aguaceros que se vienen en noviembre, ya finales del año. Ya, para David, y vamos también, oiga, usted se extiende mucho hablando. Se apasiona. Me apasiona, es que esto me apasiona. Así Ya, es. ¿cómo está financiando la campaña? ¿Quién lo está financiando? En la parte personal, En ambos. bueno, estamos financiando con el apoyo que nosotros hemos tenido de nuestros propios recursos, ¿no? En este caso, en lo personal, mis hermanas, mis hermanos, estamos haciendo todo lo posible para esto, ¿no? Sobre todo también dentro de lo que es mi patrimonio. ¿Y usted? Igual, mire, hace rato con nuestros compañeros nos tomamos una foto desayunando acá en un tambito, en un desayuno a $1. Y nos tomamos una foto para que vean, así somos nosotros. Y la gente Porque cuando somos llega usted al gente- restaurante, ¿qué le dice? ¡Ay, llegó Lucio! A tomarse la foto. Sí, la gente se toma fotos conmigo, me saluda, la gente me abraza, la gente es muy cariñosa, la gente recuerda, con Lucio estábamos mejor. ¿Y el atuendo Y lo la va, gente- lo va a mantener cuando llegue a la presidencia? En algunos casos sí, porque primero que son los colores de nuestro partido, verde y rojo. Segundo, pues es un símbolo de lucha contra la corrupción. La primera vez que yo estuve de candidato también andaba con un traje similar, simbolizando la lucha que tenemos que hacer contra la corrupción. Es que si no extirpamos el cáncer de la corrupción, el país nunca va a salir adelante. Por eso, ecuatorianos, si quieren un presidente que termine con la corrupción en el país, que recupere la plata que se robaron Correa y toda su pandilla, voten por Lucio Gutiérrez y David Norero. Pero si quieren que no se recupere $1 de la plata robada, que siga la pobreza, el desempleo, que siga la corrupción, bueno, pues ya es decisión del pueblo ecuatoriano. Conmigo vamos a ser radicales en contra de los corruptos y tenemos que ser lo más solidarios con la gente pobre del país. Por eso hablo de bajar intereses, de bajar los impuestos, de bajar el valor del IVA, todo a favor del pueblo.
y nosotros, el gobierno, ajustarnos los cinturones. Nadie podrá ganar más de $3,000 y el presidente de la República solo $400 o un salario mínimo vital, igual que el trabajador, igual que el pueblo. Eso es lo que necesitamos en el Ecuador, un presidente solidario, pero en los hechos, no en las palabras. ¿Y por qué bajamos a $3,000? Porque no queremos botar a la gente a la calle. El gobierno no puede continuar pagando sueldos de $5,000, $6,000, $7,000. Tenemos un sector público de como 700,000 ecuatorianos. Yo tenía 270,000 empleados públicos, más que se ha duplicado, pero tampoco le podemos echar a la calle a los empleados públicos porque eso va a ser un problema social gravísimo. Pero sí, vamos a bajar los sueldos. El que no quiere quedarse, que ganaba 8,000 y ahora va a ganar 3,000 y no quiere quedarse, bueno, pues ya no es mi culpa, ya es decisión de él, pero nosotros no vamos a votar a nadie. ¿Cuáles son los lugares en todo el país donde más apoyo tiene? Usted va y dice, aquí sí son bastiones es un bastión de sociedad patriótica. A ver, nosotros vemos que estamos recuperando la votación que tuvimos cuando gané la presidencia de la República y cuando también debía haber ganado en el 2009, ganó Rafael Correa con fraude electoral y nosotros presentamos una demanda penal que está ahí archivada en la Fiscalía con miles de pruebas irrefutables y también debía yo haber pasado a la segunda vuelta en el 2013. También presentamos otra demanda penal. Correa quería que la den la vuelta y que la califiquen de maliciosa y temeraria, pero las pruebas eran tan contundentes del fraude que no lo podían hacer. ¿En dónde está nuestra fortaleza? Sí. En parte de la sierra. Hemos ganado en prácticamente todas las provincias de la sierra, menos en Pichincha y en el Azuay. Ganamos en toda la Amazonía. Tuvimos una excelente votación aquí en la provincia. Bueno, en esa época todavía no teníamos la provincia de Santo Domingo. La Pichincha todavía. Tuvimos también una... Aquí Santo Domingo es bastante correísta, lamentablemente. Lamentablemente. Sí, así es. ¿Por qué será? Son bastante es el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que se conoce así porque las víctimas de los secuestradores se encariñaron con el secuestrador. Aquí pasa algo parecido. Las víctimas se encariñan con el victimario, porque el que les ha condenado a la pobreza es Rafael Correa. Ecuatoriano, yo tenía un presupuesto de $18 del precio del barril de petróleo para financiar parte del presupuesto. Correa llegó a tener $148 ecuatorianos, por favor, recapaciten. Yo recibí una deuda de $13,700 millones y la bajé a $10,000 millones. Correa la elevó a $60,000 millones. Por el amor de Dios. O sea, como economista pésimo el hombre. Pueblo de Santo Domingo ya reflexiona. Con Lucio Gutiérrez, como dice la gente, estábamos mejor. Lucio vino al penal, pues, a dar la cara. Eso es verdad, es lo que yo siempre le digo a la gente. Reflexiona. Cuando me preguntan, ¿por quién vas a votar? Y aquí voy a hacer, y va a ser público. Yo sí voy a votar por Lucio Gutiérrez. Porque votar por Correa, no. Votar, el banquero es como que el menos peor. Es como que se toca votar para que no gane el correísmo. Pero no me convence. Pero, y eso es algo que hablaba el otro día, también vi una entrevista de Montúfar, es que muchas personas, así como yo, o sea, en el país hay, la mayoría del país está así como yo, que capaz votan por el banquero porque toca, porque es el menos peor. Pero si toda esa gente, todos esos votos se juntaran, él decía para él, ¿no? Si esos votos se juntaran para mí, para él, yo gano, dice. Pero esos votos se pueden ¿cómo se dice? Guiar o llevar hacia Lucio Gutiérrez también. Claro. Mucha gente, y la gente dice, con Lucio estamos mejor, entonces lo que hay que hacer es más bien decir, o sea, ya le digo, yo pensaría que a la final voto por el menos peor, que sería para que no gane el correísmo. Mire, le voy a confesar algo. ¿Por qué se retiró Nebot? ¿Por qué se retiró Otto Sonnenhorstner? Que no ganaba. Que tenían posibilidades. Porque ellos podían pasar a la segunda vuelta. Y en realidad el banquero puede pasar a la segunda vuelta. Pero en la segunda vuelta, en los escenarios, ellos pierden con el correísmo. Y sobre todo si pasa un banquero. Porque Correa le va pero a pulverizar qué se enriqueció con el feriado bancario, qué banquero, qué oligarca. Y también ellos mismos reconocen que en todos los escenarios el único que le puede ganar al correísmo es Lucio Gutiérrez. Eso sí, ¿verdad? Porque a mí no me puede decir banquero, a mí no me puede decir feriado bancario. Yo sacrifiqué mi carrera militar, mi brillante carrera militar. Y a lo que iba es a eso. Luchando contra los cuando banqueros. me preguntan a mí por qué te gusta Lucio, yo digo porque es el único presidente que después de haber sido presidente, regresó, dio la cara, estuvo 6 meses en la cárcel y salió. En el penal. Y está aquí con nosotros.
Que haga eso el que está en Bélgica escondido en un ático. Exacto, A ver si que viene venga. Pisa. Por último, que venga y dé Que la venga cara, que lo a dar metan la preso cara. y que se mamen los, ¿cuánto? 8 años 8 son. años. 8 años son, ¿no? Que tiene que estar preso y salga. Pero no lo va a hacer porque es cobarde. Segunda razón, Lucio Gutiérrez es el único que no ha gobernado ni con Correa ni con Moreno, como lo han hecho todos los otros candidatos que estuvieron formando parte de Correa, que estuvieron formando parte de Moreno y algunos continúan todavía haciendo sus negociados con Lenín Moreno. El único limpio es Lucio Gutiérrez, porque se necesita un presidente que no tenga rabo de paja para poder recuperar la plata robada. Lenín Moreno, ¿por qué no ha recuperado $1 de la plata que se robaron Correa y su pandilla? Porque es parte del mismo robo, porque es compinche. Entonces, ¿qué es lo que le dice a la gente? Primero devuelve tú la plata si quieres que yo, correísta, devuelva la plata. En cambio, nosotros no tenemos ningún compromiso con el correísmo ni con ningún corrupto, sino nuestro compromiso es con el pueblo. ¿Qué hace usted si se lo ve a Correa de frente? Viene caminando y le dice, Lucio. ¿Qué hace Mire, usted? yo ya me acerqué donde Correa en el año 2006, cuando salí del penal García Moreno, Pero antes de que él le diga todas las sabatinas, 10 años diciéndole... bueno, sí, Mandándole puede al ser, diablo. pero Correa estuvo en el golpe de Estado y Correa ya comenzó con la campaña de que Lucio se vendió. Ya, pero ahora, año 2021, el próximo año, Mire, Lucio presidente y viene Rafael. Mire, yo soy como todos los hombres del pueblo, como todas las personas del pueblo, hombres y mujeres que perdonamos. Yo no tengo odio absolutamente para nadie, ni para los generales traidores del mando militar del año 2005, el vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, el general Luis Agua, el general Hernán Ayala, el último comandante de la Fuerza Aérea, que son los responsables de la destrucción del país. No tengo ¿Qué opinión odio. tiene usted acerca de Paco Moncayo? Perdón, es otro golpista, estuvo en el golpe de Estado en contra de mi gobierno, porque él jamás admitió que él siendo general llegó a ser alcalde de Quito, lo cual es un honor inmenso, pero en su ambición, en su mega ambición, nunca soportó que Lucio Gutiérrez, un coronel, sea presidente del Ecuador. O sea, alguien de más bajo rango que general sea presidente. Exacto. Y que él siendo también los general- generales traidores nunca admitieron que un coronel que antes se cuadraba, mi general, ahora era al revés. Los generales tenían que cuadrarse al presidente de la República. Pero tenían que olvidarse que yo era coronel, yo era el presidente de la República electo por los ecuatorianos. Y como ellos me dijeron cuando yo les llamé a mi despacho, que jamás podían traicionar al presidente, que tenía la más alta popularidad de toda la historia del Ecuador hasta el año 2005, alrededor del 40%, el presidente que tenía los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador, porque nadie ha superado esos logros. Ojalá los superen y el compromiso nuestro es igualar y superar los logros que tuvimos en nuestro primer gobierno. Para eso estamos nuevamente en esta lucha y la gran ventaja es que nosotros ya lo hicimos. Yo no estoy diciendo voy a hacer esto, yo ya lo hice. Esa también es la inmensa diferencia con los otros candidatos que no lo han hecho, que solamente dicen voy a mejorar la salud, voy a mejorar el empleo, voy a mejorar la educación, pero ¿cómo? ¿De dónde van a sacar la plata? El único que traerá la banca extranjera es Lucio Gutiérrez. Le El preguntaba banquero- lo de Paco, El banquero porque- no va a traer no se va a poner la soga al cuello, Ajá. él no va a traer a la banca extranjera y con intereses del 24, del 26% para los microcréditos, imposible que pueda salir la economía ecuatoriana a flote. Le preguntaba lo de Paco, aquí voy a contar yo una experiencia que tuvimos, yo creo que usted sí se debe acordar. El año pasado, para los que vieron aquí en Saracay, en el programa En la Mira hicimos un especial acerca de la caída de Bucaram, antes de todas las paisadas que hayan salido acerca de él ahora este año. El año pasado, por septiembre, hicimos un especial hablando de cómo fue la historia de lo que pasó en esa época, en febrero del 97. Entonces, para ese programa estaba primero Lucio Gutiérrez, Paco Moncayo, Rosalía, y después fuimos con Bucaram a grabar en Guayaquil. ¿Se acuerda de eso, no? Sí, me acuerdo. Ya, sí. entonces... Grabamos en Quito. En Quito, ajá, en la radio en Quito. En la radio de Quito, sí. Ajá. Y la anécdota es que yo había pactado con Rosalía a las 11, con Rosalía a las 8 de la mañana, con Lucio a las 11 me parece, y con Paco a la 1. ¿Bacán? Como ustedes ven, el hombre se extiende mucho hablando. Entonces, de las 11 que era, ya a las 12:30, o sea, tenemos que hablar una hora, de 11 a 12. Cuando nos dimos cuenta ya eran 1:45 para la 1. Y Paco llega temprano.
llegó media hora antes de la 1 y estaba afuera esperando. Entonces yo dije, hijo de chica, ¿y donde se encuentran estos manes de arriba? Bueno, bajé, le dije a mi general, espérame aquí, ya lo hago subir. Y yo dejé la puerta abierta y el hombre se sube. Y cuando él no sabía, pues, se sube y se encuentran arriba los dos. Y yo dije, y nada. Niños. Ajá, y no pasó nada. Saca el primer llave. Más bien nada, más bien. Sí, Lucio, ¿qué tal? yo ¿Cómo le saludo, va? sí. Muy diplomáticamente y se fueron y saludaron y eso fue todo. Un Yo caballero. me he encontrado sí con algunos golpistas. Alguna vez hablaba con uno de los golpistas, que fue ministro, me parece, de gobierno, del vicepresidente que me traicionó también, Alfredo Palacio. Y él tuvo palabras como esta: qué grandeza la suya. Ah, sí. Porque yo le di la mano. Y lo mismo, si le veo a Correa, le daré la mano. Ya intenté darle la mano en el año 2006, sabiendo que Correa estuvo en el golpe de Intentó Estado darle la mano y que él le en quitó contra la de mi mano. gobierno, sí. Y yo le dije, mire, los acontecimientos ya se han dado, le doy mi mano y luchemos juntos por el Ecuador, porque yo salía de una entrevista en Canal 10 y justamente me preguntaron qué pensaba sobre Rafael Correa y dije que es perfecto que nuevas opciones aparezcan en el ambiente electoral ecuatoriano. Y lo que estuve en el golpe de Estado, no, eso ya pasó. Eso hay que virar la página, eso ya pasó. Y ahí usted Ojalá. le quiso dar la mano. Y él Yo le quise dar la mano y él dijo que no me da la mano. Y se puso en una actitud así, eso está grabado. Desde ahí le agarró. No, yo nunca o sea, yo soy frontal. Cuando llegue a ser presidente no le voy a perseguir ni a Correa, ni a Lenín Moreno, ni a nadie. Aquel que se haya robado la plata del pueblo ecuatoriano tendrá que devolver y tendrá que venir a la cárcel. Simplemente eso. Si Correa se robó la plata, tendrá que devolver. Porque hay formas. Cuando hay voluntad política, ecuatorianos, se puede recuperar la plata. Yo recuperé más de $1.000 millones que se robaron los banqueros. Le incauté bienes al hermano del poderoso expresidente León Febres Cordero. Claro que me costó el golpe de Estado, pero ahí estaba. Iba a traer la banca extranjera en contra de la oposición de la poderosa banca privada ecuatoriana. La bancocracia. De la bancocracia. La sucia bancocracia. Que me costó, pero ahora ya tengo más experiencia, pues ya no me voy a dejar votar. Y Así dicen. voy a traer a la banca extranjera y todos los corruptos tendrán que devolver la plata. Yo soy un patriota. Ya lo demostré el 21 de enero del 2000, siendo el primero de mi promoción, estando a pocas semanas de irme como agregado militar a los Estados Unidos en una misión diplomática con mi familia. Todo eso lo dejé a un lado por luchar contra mi pueblo. Segundo, vine a la cárcel, al penal García Moreno, estando el gobierno golpista en el poder. Rafael Correa era ministro de Economía, los generales golpistas en el mando militar, la justicia que me querían de alguna manera demostrar que por lo menos me robé $1 en algún contrato y no podían demostrar absolutamente nada porque jamás podían encontrar lo que nunca se perdió. Y ahora pues de llegar a ser presidente con el apoyo de ustedes vamos a recuperar la plata robada. Ese es mi compromiso, para que nunca más un político se robe impunemente el dinero del pueblo ecuatoriano, porque uno ya tiene el honor de ser presidente del Ecuador, de ser alcalde, de ser prefecto, de ser ministro. Es un honor y no tienen por qué robarse ni un centavo del pueblo ecuatoriano. Además, como ya lo dijo David Norero, con la tecnología del blockchain, imposible sobreprecios, porque nadie podrá comprar nada con sobreprecios, nadie podrá construir una carretera, un proyecto hidroeléctrico con sobreprecios, porque nuestro gobierno vamos a crear el Ministerio de la Tecnología y a través del Ministerio de la Tecnología le vamos a convertir en un gobierno técnico y no burocrático. Instituciones como el IES, que también es otra preocupación, como el ISFA, como el ISPOL, serán instituciones técnicas, no un botín político ni del gobierno, ni caja chica también del gobierno de turno, para que no vaya gente como Ramiro González, que van al IES a robarse la plata y luego se van, o a llenar de burocracia al IES. Vamos a cambiar la ley para que en el IES, en el ISFA y en el ISPOL esté gente técnica, expertos en inversiones en banca, expertos en inversiones en la bolsa de valores, gente experta en estudio actuarial, gente experta en auditorías, como el Banco del Pacífico. Miren, cuando yo me hice cargo de la presidencia, es que hay tantas cosas también que comentarles, ¿no? Porque veo que se me sonríe. Yo estoy viendo el reloj y digo, hijo de pucha, que es lo que me toca pasar. Es que hay tantas cosas que el pueblo no sabe. Hagamos un bolígrafo rojo la siguiente semana entonces. Así es. Mire, con esto termino. El Banco del Pacífico estaba en soletas y se lo querían robar o comprar o llevar, igual que ahora. Yo dije un momentito, el Banco del Pacífico no se vende, el patrimonio nacional no se vende. Contratamos expertos en banca,
trajimos unos españoles, le rehabilitaron al Banco del Pacífico y hoy el Banco del Pacífico es de los mejores del Ecuador. Así Y por es. eso se lo quieren llevar. Si nosotros somos presidente y vicepresidente, no vamos a permitir que se venda nada del patrimonio nacional. Le vamos a rehabilitar a TAME, vamos a rehabilitar a todas las empresas que se las quieren llevar con la plata que se robaron, porque son hábiles, se roban la plata, luego hacen fracasar, hacen quebrar a las empresas del Estado y con la misma plata robada a través de testaferros, La compran. compran y hacen pues el negocio perfecto. Con nosotros eso no va a ocurrir. Los corruptos se fregaron con el blockchain, los corruptos se fregaron con la cadena perpetua, los corruptos se fregaron con la ley de justificación y confiscación de bienes, porque tendrán que justificar sus fortunas por lo menos desde el año 2000 y pasando también por mi gobierno, 2003, 2004, 2005. Y fortuna que los políticos no la puedan justificar serán incautadas en beneficio del pueblo ecuatoriano. Eso Ya, solo salud. lo puede hacer un presidente patriota, un presidente que no tiene rabo de paja. Y esos somos pues David Norero y Lucio Gutiérrez. Y salud, Salud, pueblo salud. Yo ya ecuatoriano. me acabé mi cerveza, vea. Salud. Ya me Y acabé. muy sabrosa, ¿eh? Sí, sí. Cerveza sin alcohol. Salud. Esto es lo que vamos nosotros también a impulsar emprendimientos como este, dando los créditos al 0% de interés. Excelente. Para que se desarrolle el emprendimiento y la microempresa en nuestro país. ¿Cómo se ha sentido? Muy bien, muy a gusto, porque son temas que el pueblo debe conocerlos, lo que fue el gobierno de Lucio Gutiérrez, más que nada para que haya confianza de que el Ecuador puede estar entre los mejores del mundo. En nuestro gobierno el Ecuador tenía el segundo crecimiento económico más alto del mundo. Y también para que tengan confianza que el Ecuador puede ser un país atractivo para la inversión. En el Ecuador, cuando yo fui presidente, se invertía más que en Colombia, más que en Perú, más que en Chile, más que en Argentina. ¿Por qué ahora estamos al último? ¿Por qué hoy la economía no crece? Hoy aumenta el desempleo, hoy aumenta la pobreza. ¿Cuál va a ser el recorrido de Lucio después de aquí de Santo Domingo? Alguna cosa debemos tener nosotros, que el Ecuador estaba acá arriba con Lucio Gutiérrez, y alguna cosa negativa deben tener los otros, que ahora el Ecuador está acá abajo. Ya. De aquí nos vamos para Esmeraldas, de Esmeraldas vamos a Manabí, de Manabí pasaremos por Santa Elena, de Santa Elena a Guayas, de Guayas a Los Ríos, de Los Ríos a Loja, perdón, de Los Ríos a la provincia del Oro, de la provincia del Oro a Loja, a Azuay, Cañar, en van Chimborazo subiendo. estaremos pasando la Navidad, hay que prepararnos, ya. 24 y 25 vamos a pasar en la provincia de Chimborazo, luego vamos a Bolívar, Tungurahua, Cotopaxi, y en el caso mío pues llegaremos a visitar a la familia al mes. Claro. Esto es duro, ¿no? Pero y- cuando uno ama al país hay que esforzarse de esta manera. Chuta, es que me meto en otro tema y se me va a alargar. La próxima que venga a Santo Domingo hagamos otro programa. Correcto. Y ahí vemos cómo Hacemos. va avanzando. Correcto, eso será por el... Claro, en la siguiente vuelta... La siguiente vuelta, Sí, un poquito por más enero de un debe mes. ser. Sí, por enero debería ser. Ya. Sí. Ajá. Listo, esto fue Ahí el bolígrafo rojo. Con Edwin Angulo. Con Eden vamos coordinando. Exacto. Esto fue el bolígrafo rojo con el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez. Va a tocar acomodar la programación, quitar publicidad para poder darle espacio al presidente. Es lo que me va a tocar hacer. Quitar programas, quitar alguna novela, algo va a tocar, algo va a tener que hacer para poder poner la entrevista En completa. beneficio del pueblo, ¿no? En beneficio del pueblo, claro. Exacto. Claro, porque para que la gente vote por Lucio Gutiérrez, para que escuchen todas las propuestas. Y como siempre digo, si ustedes quieren volver a ver los programas, pueden meterse a la página de YouTube, ponen el bolígrafo rojo y pueden volver a ver los programas, todos los programas que hemos hecho. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, muy gentil. Voy a hacer... Y esa frontalidad suya, ¿eh? Y esa franqueza que no es Gracias. muy fácil. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias, David. un gusto. Voy a hacerle un meme voy a capturar en esta cámara de aquí, usted hablando y usted viéndola así. Y voy a poner, quédate con quien te vea como David ve a Lucio. Ya me lo Eso. pusieron, ya me lo ¿Ya lo pusieron. hicieron? Así, todo el tiempo. Todo en los grupos familiares, en los Ya. grupos de los amigos, Ya. me lo pusieron. Es un vicepresidente leal. Listo. Eso fue Salud, todo y salud, nos vemos salud, David. de aquí al Salud, próximo presidente. programa. Salud. Salud. Chao.